Yo no soy supersticioso. En mi oficio como trailero, uno aprende a convivir con la noche, con el silencio de las carreteras largas, con las sombras que se forman en la maleza y con los ruidos que se oyen entre el monte. Pero esa noche en el Ajusco fue otra cosa. No fue fantasía, no fue una historia para espantar, fue real, y por poco no la cuento. Llevaba casi 17 horas manejando desde Monterrey hasta la Ciudad de México, y mi última parada era una nave industrial en la salida a Cuernavaca. No había dormido más que una hora en una gasolinera de San Luis, y ya el cansancio me calaba hasta los huesos. A la altura del Ajusco, tomé la decisión de detenerme un rato en una brecha que conocía bien, una que se mete entre los pinos y que apenas se asoma desde la carretera federal 135D. Muchos traileros la usamos para descansar, alejados del bullicio, de los federales y de los robacargas. O eso pensábamos. Eran poco más de las 2 de la madrugada. Detuve el camión, apagué las luces y abrí la ventanilla. La noche estaba fresca y el silencio era profundo, interrumpido solo por el crujido de las ramas movidas por el viento. Me recosté en el asiento, con la idea de dormir una hora o dos. Ni bien había cerrado los ojos cuando escuché que alguien golpeaba con suavidad el costado del tráiler. Me enderecé de golpe. No era normal que alguien apareciera ahí a esas horas. Me asomé por la ventana y ahí estaban, un hombre y una mujer, como de mi edad, tal vez un poco más jóvenes. Vestían ropa común, sin nada que llamara la atención, pero se veían tensos. La mujer sostenía su celular como si acabara de hacer una llamada, y el tipo alzaba las manos, tratando de parecer inofensivo. «Buenas noches, jefe», me dijo él con voz amable pero nerviosa. «Perdón que lo molestemos, pero venimos bajando a pie y se nos descompuso el carro más arriba. ¿Cree que nos pueda echar una mano? Aunque sea una llamada a la grúa, no hay señal más arriba». Los miré con desconfianza. Algo no me cuadraba. ¿Quién camina por estas brechas a esta hora? Pero no vi armas, ni actitud sospechosa. Me repetí que no debía ser tan paranoico. Tomé mi celular y se los mostré. «Aquí tampoco hay señal, acá abajo menos que allá arriba». La mujer asintió, frustrada. «¿Le molestaría si checamos si su cargador sirve para el mío? Ya ni pila tengo». Suspiré. Me puse los zapatos y abrí la puerta de la cabina. Pensé que si los ayudaba rápido se irían y podría seguir descansando. Bajé, me estiré y les señalé la toma de corriente del costado. «Ahí, pero está apagado el motor. No les va a cargar hasta que prenda». «Está bien, no tarda», respondió el hombre. En ese momento sentí un movimiento en el monte, justo detrás del tráiler, un crujido de ramas. Volteé instintivamente, pero no vi nada. Cuando regresé la vista al frente, el hombre tenía una sonrisa muy distinta. No era amable, era una sonrisa torcida, sin rastro de cordialidad. Y entonces salieron los otros. 3 hombres más, todos encapuchados, emergieron del monte como si hubieran estado esperando el momento exacto. Uno tenía una pistola, otro un tubo metálico, y el tercero traía un machete. No hicieron escándalo, ni gritaron. Se acercaron rápido, en silencio, con la precisión de quienes han hecho esto muchas veces. «Tranquilo, compa, no la vayas a cagar», me dijo el del machete, apuntándome al pecho. «Ya valiste madre, pero no te vamos a matar si cooperas». El miedo no me paralizó. Me hizo pensar más rápido. Levanté las manos despacio. Sabía que resistirme sería un suicidio. «Llévense lo que quieran, nomás no me hagan nada, ahí está la llave». Uno de ellos subió a la cabina. Otro me revisó los bolsillos, sacó mi cartera, mi celular, las llaves del tráiler, todo. La mujer y el tipo del principio se apartaron, pero no se fueron. Solo observaban. Yo me quedé ahí, inmóvil, mientras el que llevaba el arma se subía conmigo al tráiler, arrancaba y lo metía más adentro del monte, por otra brecha menos visible desde la carretera. «Tú no viste nada, no sabes nada», me dijo el del machete. «Camina para allá y no se te ocurra regresar en una hora». Me señalaron el camino de regreso a la carretera. Lo tomé. Caminé sin voltear, con el corazón martillándome el pecho. Cada paso se sentía como una condena. No sabía si en cualquier momento iban a decidir matarme ahí mismo, pero no lo hicieron. Cuando llegué a la carretera, la oscuridad me pareció más densa que nunca. No tuve más remedio que caminar hasta una gasolinera, unos 3 kilómetros más adelante. Llegué jadeando, con los zapatos llenos de polvo y el alma hecha trizas.
Les pedí que llamaran a la policía. Me tomaron el reporte, hicieron las preguntas de siempre, me tomaron la declaración, pero no pasó nada. El tráiler apareció 4 días después, en un lote abandonado de Tepotzotlán, vacío, sin la carga de electrónicos que llevaba desde Monterrey. La policía no atrapó a nadie, no hay cámaras en esas brechas, no hay testigos, y en el Ajusco, la noche lo traga todo. Desde entonces no me vuelvo a parar en ninguna brecha, ni siquiera de día. El monte ya no me parece el mismo. Ahora entiendo por qué algunos colegas se bajan del camión con la pistola escondida en la cintura. Porque en esta ruta, el verdadero terror no viene del más allá. Viene de los que ya están aquí, y saben cómo desaparecer en la oscuridad sin dejar rastro. Me llamo Daniel, tengo 27 años y desde hace unos meses me he obsesionado con correr. No por vanidad ni por salud, sino porque correr me permite desconectarme de todo. Me mudé hace poco a Tlalpan, y al enterarme de que el Ajusco estaba a menos de 40 minutos de mi casa, supe que ese sería mi campo de entrenamiento. Esa madrugada, eran poco más de las 4 cuando salí en mi coche. Llevaba una sudadera ligera, mi teléfono cargado con música y una lámpara frontal, de esas que se ajustan con velcro a la cabeza. No le avisé a nadie. Quería entrenar en silencio, sin distracciones, sin corredores domingueros. Solo yo, el frío del bosque y el sonido de mis propios pasos. Aparqué el coche en la entrada del Parque Nacional. Las casetas estaban cerradas, el estacionamiento vacío. Ni un alma. Era justo lo que quería. Al principio, todo fue como lo imaginaba. El sendero era claro, el aire cortaba los pulmones de lo frío que estaba, y la oscuridad me obligaba a mantenerme alerta. Había algo en correr en ese silencio tan absoluto que me hacía sentir invencible, como si yo fuera el único ser vivo sobre la tierra. Pero cuando llevaba aproximadamente media hora, algo cambió. Primero fue un ruido, no fuerte, apenas un crujido entre los árboles. Me detuve, con la respiración agitada, y apunté la luz hacia los pinos. Nada. Pensé que podía ser un conejo o una ardilla. Volví a trotar, pero a los 5 minutos lo escuché de nuevo. Esta vez más cerca, unas ramas quebrándose, como si alguien, estuviera pisándolas con torpeza. Me quité un auricular, solo uno, y corrí más rápido. Cuando el sonido volvió, supe que no era un animal. Los pasos eran irregulares, torpes pero humanos. Había alguien detrás de mí. Me giré de golpe, con la linterna apuntando. El haz de luz iluminó el sendero vacío y los árboles inmóviles. Me quedé quieto, tratando de escuchar. Nada, solo el zumbido del viento entre las ramas. Me reí nerviosamente. Pensé que tal vez el eco, el viento, la sugestión. Pero entonces lo vi, muy al fondo, casi al límite de la luz. Una silueta, alta, inmóvil, de pie en medio del camino. No pude verle el rostro, solo su contorno recortado contra la tenue luz. No se movía. Le grité. ¿Todo bien? Silencio. Me quité los auriculares por completo y di un paso atrás. ¿Hola? Nada. Decidí alejarme. Me giré y caminé rápido, luego troté. Escuché pasos detrás. Ahora sí, claramente, pasos. Aceleré. El sendero empezaba a inclinarse cuesta arriba, y mis piernas ya no respondían igual. Miré sobre mi hombro. La figura caminaba. No corría, pero me seguía. No sabía cuánto llevaba corriendo. Me dolía la cabeza. Respiraba con dificultad. Mi teléfono no tenía señal. Pensé en regresar al coche, pero me desorienté. El sendero ya no me era familiar. Me detuve junto a una piedra grande. Apagué la lámpara y me escondí detrás, intentando calmar mi respiración. Los pasos se oían, más cerca, más claros. No corría, solo avanzaba, como si supiera exactamente dónde estaba. Lo esperé. No vi nada, solo silencio. Entonces se escuchó un clic, lejano, otro más. Era el sonido de una puerta de coche abriéndose. El mío. Me congelé. Alguien estaba en mi auto. Corrí, no por el sendero. Me fui directo entre los árboles, bajando por la pendiente, tropezando con raíces, con piedras. Me caí, rodé unos metros y me golpeé el costado. Dolía, me sangraba el brazo, pero me levanté. Llegué al estacionamiento jadeando. El sol apenas comenzaba a asomar por el horizonte. Mi coche estaba cerrado, o eso pensé. La puerta del copiloto estaba mal cerrada. El seguro sobresalía apenas. Habían tratado de abrirla.
Tal vez entraron, tal vez aún estaban cerca. Subí al coche, encendí el motor temblando. El retrovisor estaba torcido, como si lo hubieran movido. La guantera, abierta. Mis documentos, fuera. No faltaba nada, pero alguien había hurgado. No me detuve hasta llegar a casa. No le conté a nadie. Pero desde ese día, cada vez que corro por mi colonia, por parques, por la calle, siempre reviso 2 veces si alguien me sigue. Y nunca más regresé a El Ajusco. Yo no soy de los que acostumbran salir de la ciudad. La verdad, siempre he sido más de departamentos grises, ruido de camiones y cafés a pie de banqueta. Pero ese fin de semana, decidí cederle el volante a Carla, mi novia, que insistía desde hacía semanas con que saliéramos a respirar aire de verdad. Ella propuso subir a El Ajusco. Yo acepté sin entusiasmo. Me convenció con una sonrisa y una promesa de antojitos en algún puesto local. No pensé que ese día me haría desconfiar de todo lo que creía seguro. Salimos pasado el mediodía, rumbo al sur de la ciudad. A medida que ascendíamos por la carretera de curvas cerradas, los edificios desaparecían y el paisaje se convertía en un tapiz de árboles altos, neblina y silencio. El clima bajó de golpe. Carla bajó la ventana y exclamó encantada por el aire frío. Yo solo me froté los brazos. Después de más de 1 hora conduciendo, encontramos un mirador que se abría hacia un valle cubierto de nubes. No había nadie, solo el murmullo del viento entre los pinos. Estacionamos el coche a un lado de la terracería y bajamos a admirar la vista. Carla tomó fotos mientras yo me mantenía cerca del coche. Había algo raro en el ambiente. El silencio era total. Ni pájaros, ni el zumbido de algún auto a lo lejos. Nada. Estuvimos fuera como 20 minutos. Carla me pidió que la retratara con el valle detrás. Yo le tomé algunas fotos, nos besamos, y cuando el frío empezó a calarnos, decidimos volver al coche. Fue entonces cuando todo cambió. Los 4 neumáticos estaban totalmente desinflados, reventados. No era un simple pinchazo, parecían rajados con algo filoso. Carla soltó un grito ahogado. Yo corrí a revisar el interior del coche y me detuve en seco. La puerta del conductor estaba entreabierta. Yo la había cerrado con seguro. Me temblaron las manos mientras abría del todo. El interior estaba revuelto, como si alguien hubiera registrado cada rincón. La guantera estaba abierta, los papeles tirados, la mochila de Carla vacía en el asiento trasero. Incluso se habían llevado una chamarra que dejé ahí. Y la radio estaba arrancada del tablero. Lo más desconcertante, el cofre también estaba abierto. ¿Qué carajos?, murmuré. Carla, pálida, se abrazaba a sí misma. Esto no puede estar pasando, Rafa. No escuchamos nada. Y tenía razón. Nadie pasó junto a nosotros, nadie gritó, ningún motor sonó, solo el viento. Revisé mi teléfono, sin señal. El de Carla, igual. Decidimos no alejarnos del coche. Bajaba la niebla y comenzaba a oscurecer. Me armé de valor y busqué en la cajuela si habían dejado el gato o la refacción. Aunque sin neumáticos con aire, no serviría de nada. No había nada, ni herramientas, ni el pequeño botiquín, todo desaparecido. ¿Y si fueron unos tipos que vieron el coche solo y aprovecharon?, dije sin mucha convicción. Carla negó con la cabeza. ¿Pero cómo lo hicieron sin hacer ruido? ¿Y cómo se fueron? ¿Por dónde? Miramos alrededor. El camino era estrecho, apenas cabía un coche, y no se veía rastro de llantas recientes. La tierra estaba intacta, el frío apretaba. Empezamos a buscar señales de vida caminando unos metros entre los árboles. No había postes de luz ni casas visibles, solo bosque y niebla. Volvimos al coche. Decidimos quedarnos dentro hasta que pasara alguien, pero no pasó nadie. Las horas corrieron lentas. Para cuando oscureció del todo, ya ni hablábamos, solo escuchábamos, atentos, esperando algo, o a alguien, y fue entonces que notamos los faros a lo lejos. Una camioneta blanca, de esas viejas, tipo estaquitas, venía bajando por el camino. Carla agitó los brazos con desesperación. Yo corrí al frente. El vehículo se detuvo unos metros antes de llegar a nosotros. Un hombre bajó. ¿Todo bien?, preguntó, con voz rasposa y una gorra que le cubría medio rostro. Nos reventaron las llantas, se metieron al coche, le dije. El hombre miró los neumáticos, luego el cofre abierto. Aquí ha pasado eso antes, no deberían parar en esta zona. Lo dijo sin emoción, como si hablara del clima. ¿Puede ayudarnos?, preguntó Carla. El hombre asintió. Traigo herramienta, pero necesito que me ayuden a buscar algo.
Dejé unas cosas atrás. Suban, los llevo. Carla me miró dudosa. Yo también. Pero no teníamos opción. Nos subimos a la camioneta. La cabina olía a tierra húmeda y gasolina. En la parte trasera había cajas cubiertas con lonas. El hombre manejaba lento, sin decir una palabra. Después de varios minutos, se desvió por un camino aún más angosto. ¿Estás seguro de que es por aquí?, pregunté. El hombre no respondió, solo siguió avanzando. Carla me tomó la mano con fuerza. Yo sentía el corazón latiéndome en los oídos. Finalmente, se detuvo. Es aquí. Bajamos. El lugar era un claro en el bosque, una construcción a medio terminar, hecha de madera vieja y láminas. El hombre se metió sin invitarnos. Dudamos un segundo, pero lo seguimos. Adentro, olía a humedad y metal oxidado. Había herramientas, y también cosas personales, mochilas, chamarras, termos, papeles de autos. ¿Qué es esto?, susurró Carla. Yo ya entendía. Ese hombre no nos estaba ayudando. Ese hombre era quien había saqueado nuestro coche. Lo vi rebuscando entre las mochilas. De repente, tomó una llave inglesa y caminó hacia nosotros. Lo miré a los ojos. Había algo vacío en ellos, como si la humanidad se le hubiera extinguido hacía tiempo. Actué sin pensar. Le arrojé una de las mochilas. Él tropezó y se golpeó contra una mesa. Carla y yo salimos corriendo. Detrás, escuchamos un gruñido, luego pasos. Corrimos entre los árboles sin rumbo. Solo huíamos. No sé cuánto tiempo pasó, pero en algún momento vimos un letrero. Parque Nacional Cumbres del Ajusco. Más adelante, un puesto de quesadillas cerrado. Y justo frente a él, un coche estacionado. Golpeamos desesperados la ventana. Dentro, un señor dormía. Se sobresaltó, pero al vernos, bajó el vidrio. ¿Qué les pasó? Le rogamos que nos llevara a la ciudad. Él accedió. Mientras bajábamos por la carretera, Carla lloraba en silencio. Yo solo pensaba en lo cerca que estuvimos. Esa noche no dormimos. Denunciamos lo ocurrido, pero la policía dijo que sin datos del sujeto o de la camioneta, era poco probable hacer algo. Volvimos días después con una grúa por el coche. Estaba destrozado, abandonado, sin rastro del hombre ni de lo que nos robó. Desde entonces, cuando alguien me dice que el Ajusco es bonito para pasear, solo puedo pensar en esa noche, y en lo fácil que es desaparecer en un lugar donde nadie te oye gritar. Me llamo César, y desde hace más de 8 años trabajo como guía turístico en la Ciudad de México. Aunque he recorrido decenas de rutas, desde Teotihuacán hasta los canales de Xochimilco, una de las más solicitadas por las escuelas es la visita a El Ajusco. Siempre ha sido un paseo seguro, ideal para grupos escolares, aire fresco, vistas hermosas y ese toque de aventura que encanta a los niños. Nunca imaginé que un día ahí se convertiría en el más largo de mi vida. Esa mañana, un viernes cualquiera, me citaron frente a una primaria en la colonia Portales. Era un grupo de tercero de secundaria, 20 adolescentes bulliciosos y 3 maestras. Nos subimos al autobús con dirección al Parque Nacional Cumbres del Ajusco. Todo iba según lo planeado. Incluso hicimos nuestra tradicional parada en una tienda de conveniencia sobre Calzada de Tlalpan, para que los niños compraran botanas. El camino hacia El Ajusco es una mezcla de lo urbano y lo salvaje. Al avanzar, las casas se van dispersando, el aire se enfría y la vegetación empieza a envolver la carretera. Para cuando llegamos a la zona del restaurante Las Tres Marías, todos estaban emocionados por caminar entre los pinos. Planeaba llevarlos por el sendero hacia el mirador del Picacho, donde solíamos detenernos a comer tortas y tomar fotos. Pero cuando tomamos la desviación hacia el parque, sonó mi celular. Número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me hizo responder. Tal vez fue la insistencia del timbre o el presentimiento de que ese llamado no podía ser ignorado. César Martínez, dijo una voz distorsionada, casi mecánica. No sigas por esa ruta. Cambia de plan ahora mismo. Si no lo haces, alguien va a salir lastimado, y no serás tú. Me reí nerviosamente pensando que era una broma. ¿Quién habla? No importa quién soy. Escucha bien. Toma la desviación hacia San Miguel Ajusco. Lleva al grupo a la zona de las antenas. No preguntes, solo hazlo. No llames a nadie. Te estamos viendo. Y colgó.
Me quedé paralizado, mirando la pantalla del celular. Pensé en decirle a las maestras, pero algo en la forma en que habló esa voz era real, amenazante, como si de verdad supieran dónde estábamos. Le pedí al chofer que hiciera una pausa. Bajé fingiendo revisar algo del vehículo y observé el entorno. Nada fuera de lo común. Un auto particular pasó lento, pero no se detuvo. A lo lejos, un grupo de ciclistas se perdía entre los árboles. Me subí de nuevo. No sabía qué hacer. Las maestras notaron que estaba más serio de lo normal, pero no preguntaron. 10 minutos después, recibí otro mensaje, esta vez con una foto. Era el grupo de niños bajando del autobús en la tienda donde habíamos parado. La imagen estaba tomada desde lejos, desde un ángulo alto, como si alguien los estuviera observando desde la azotea de un edificio o desde un dron. El corazón me palpitaba como si me fuera a estallar. No era una broma. Alguien nos estaba siguiendo. Le dije al chofer que cambiaríamos la ruta, que mejor iríamos al área de las antenas, porque había un derrumbe cerca del Picacho. Lo dije con toda la naturalidad que pude, y aunque noté una expresión de duda en una de las maestras, nadie discutió. El camino hacia la zona de antenas es más desolado, menos turistas, más tierra suelta. El pavimento desaparece y se vuelve un sendero de terracería. Conforme avanzábamos, el entorno se volvía más silencioso, menos autos, menos señales de vida. Llegamos a un claro rodeado de árboles altos y antenas oxidadas. Me bajé a explorar. El lugar estaba abandonado y, en cierto modo, ideal para una visita rápida con jóvenes curiosos. Pero ahora se sentía hostil. Me aseguré de que no hubiera nadie cerca. Apenas comenzaron a bajar los estudiantes, recibí otro mensaje, esta vez con una instrucción. En 5 minutos, uno de ellos se va a alejar del grupo. No lo detengas, síguelo, solo tú. Me quedé congelado. Los chicos reían, se empujaban, tomaban fotos. No sabía a cuál se refería. Empecé a caminar entre ellos, tratando de parecer tranquilo. Conté uno por uno, una y otra vez. Entonces lo vi. Un niño, Adrián, flaco, callado, con lentes, caminaba hacia un sendero estrecho al lado del claro. Nadie lo notó. Me acerqué a él sin llamar la atención. ¿A dónde vas, Adrián?, le pregunté, intentando sonar casual. Vi algo. Creo que era un venado, dijo sin dejar de caminar. Me vino un escalofrío. El venado no era real, lo sabía. Lo estaban guiando, lo querían lejos. Vamos juntos, le dije. Él asintió, confiado. El sendero bajaba hacia una cañada. Había basura vieja, una llanta semienterrada, botellas rotas. Bajamos unos 20 metros, cuando escuché pasos detrás de nosotros. Me giré. Nadie. Solo los árboles moviéndose con el viento. Sonó mi celular otra vez, esta vez sin número. Solo una notificación. Bájalo más, aún no es hora. Seguí bajando con él, fingiendo interés en lo que decía. Adrián estaba emocionado, señalando ramas, huellas, incluso algo que decía era pelo de animal. No lo culpo, solo era un niño. Cuando llegamos a una especie de cueva semicolapsada, escuché un clic metálico. Me giré en seco. Un hombre, encapuchado, salió de entre los árboles con un arma. Solo quiero al niño, dijo sin levantar la voz. Tú puedes irte, no digas nada, esto no es contigo. Me paré frente a Adrián, sin pensar. No me importaba que estuviera armado, no iba a entregarle a un niño. No, dije. Si te lo llevas, me llevas a mí también. Pero no va a pasar, regresemos todos, ahora. El hombre dudó, lo vi, dudó. Y en ese segundo, alguien más apareció por detrás. Era el chofer. Había notado nuestra ausencia y vino a buscarnos. El encapuchado se asustó, retrocedió y salió corriendo entre los árboles. No lo seguimos. Solo abracé a Adrián y lo llevamos de regreso con el grupo. No expliqué nada. Solo dije que un extraño se había acercado, que debíamos regresar al autobús. La tensión fue palpable, pero logré calmar al grupo. Aceleramos el regreso. Nadie resultó herido. Nadie más se enteró. Esa noche no dormí. Recibí un último mensaje. Te lo ganaste, pero no volverás a tener tanta suerte. Nunca supe quién eran ni qué querían. Pero desde entonces, cada vez que un niño se aleja del grupo, lo sigo. Aunque solo vaya al baño, aunque solo busque una ardilla. Porque sé que en algún lugar, entre los árboles del Ajusco, alguien sigue mirando.
Me llamo Martín, tengo 32 años y hasta hace poco, el ciclismo de montaña era mi forma de desconectarme del mundo. No soy profesional ni mucho menos, pero cada fin de semana, sin falta, subía al Ajusco con mi bicicleta a enfrentar los caminos de tierra y piedra, los desniveles traicioneros y ese aire limpio que solo encuentras allá arriba, lejos de la ciudad. La última vez que lo hice fue un jueves. Lo recuerdo porque me había tomado el día libre tras semanas de estrés en la oficina, y mi novia me dijo que mejor descansara, pero yo necesitaba subir, rodar, sudar la ansiedad. Me preparé temprano, como siempre. Revisé la bici, empaqué un sándwich, una botella de agua grande, algo de fruta y mi celular con batería completa. Mandé mi ubicación en tiempo real a mi grupo de amigos, como medida de seguridad. Tomé la ruta conocida desde Picacho a Ajusco, subiendo por la vereda que se abre entre las cabañas y después se adentra en el bosque. Todo estaba como siempre, árboles altos, el olor a tierra húmeda, el crujir de las ramas secas bajo las ruedas. Llegué al punto más alto donde normalmente descanso, me tomé unas fotos, comí algo y preparé el descenso. Y ahí fue cuando todo empezó a ponerse raro. Primero, perdí la señal. No es raro allá arriba, pero esta vez el celular empezó a actuar extraño. Se apagaba y prendía solo, mostraba notificaciones sin sentido, mensajes con caracteres sin sentido, emojis aleatorios. Pensé que era una falla del sistema o humedad, pero el teléfono estaba seco, sin un rasguño. No le di mucha importancia, aunque ya empezaba a sentirme incómodo. Me subí a la bici y comencé el descenso. Pero a los 5 minutos noté algo. No estaba en el camino habitual. Me detuve en seco. Todo me resultaba desconocido. Miré alrededor y no vi la vereda de tierra roja por la que siempre bajo. Los árboles parecían más juntos, más altos. El silencio era espeso, como si algo lo apretara desde el cielo. No había pájaros, ni viento, ni siquiera el zumbido de insectos. Retrocedí unos metros, tratando de buscar la curva por donde debía haber bajado, pero no encontré nada. Entonces escuché el primer sonido, un clic metálico, como si alguien hubiera pisado algo, justo detrás de mí. Me giré de golpe. Nada. Pensé en regresar a pie hasta el punto donde descansé y marcar el regreso por el GPS cuando regresara la señal. Caminé en línea recta. 40 minutos después, estaba en el mismo lugar. Ese punto donde no había camino, donde los árboles estaban más juntos y el aire sabía a hierro. Fue entonces cuando vi mi bicicleta, colgada de un árbol. No era otra, era mi bicicleta. Mi Giant Trans negra con detalles rojos, el manubrio rayado de una caída vieja, los frenos hidráulicos que yo mismo instalé. Estaba colgada boca abajo de una rama alta, como si alguien la hubiera izado con una cuerda que no estaba. No había nadie, ni marcas en el tronco, ni pisadas en el suelo. Debajo de la bici, prendida con un alfiler oxidado a la corteza, había una hoja de cuaderno escolar. En ella, escrito con bolígrafo azul, estaba mi nombre completo, con mi CURP. Me paralicé. No podía moverme. No sabía cómo esa hoja había llegado ahí. ¿Quién sabía mi CURP? ¿Quién había colgado mi bici? Pensé en llamar a alguien, pero mi celular estaba muerto. Intenté reiniciarlo. Nada. No tenía señal, no tenía reloj, no tenía orientación. Solo tenía miedo. No me quedó más que caminar. Anduve durante horas, siguiendo lo que parecía una pendiente natural. El sol empezó a bajar. Me quité el casco porque me dolía la cabeza. Empezaron a llegar los sonidos, ramas partiéndose, pasos paralelos a los míos. No animales, eran rítmicos, como de alguien que no tenía prisa. Grité, al principio pidiendo ayuda, después exigiendo una explicación, luego rogando. Nadie contestó, o tal vez sí. A veces juraría haber escuchado mi nombre, dicho con una voz de niño, demasiado suave para ser humana. Justo cuando ya no podía más, vi luces, no del sol, sino de autos. Bajé corriendo entre la maleza y aparecí en un claro cerca de la carretera Picacho a Ajusco. Un grupo de ciclistas se había detenido a tomar agua. Me vieron como si fuera un fantasma. Mi ropa estaba sucia, desgarrada. Yo estaba cubierto de ramas, lodo seco y sangre en la rodilla. Eran las 8 de la noche. Yo había salido a las 8 de la mañana. Me llevaron a un puesto de policía. No tenía identificación. Expliqué lo que recordaba. Llamaron a mi novia, a mis padres. Todos estaban desesperados. Habían recibido mensajes míos durante el día, sí, pero con textos sin sentido. Emojis repetidos, letras en desorden,
Palabras como no bajes, no estás solo, nombre, sube otra vez. Me hicieron pruebas médicas. No tenía golpes en la cabeza, ni signos de intoxicación, solo agotamiento, deshidratación y una ansiedad tan elevada que tuvieron que sedarme. Días después, volvimos a la Jusco con rescatistas y policías. Encontraron mi bicicleta. Estaba colgada en el mismo árbol que yo recordaba, con la nota aún prendida. Solo que esta vez, la hoja estaba vacía. Ni mi nombre, ni mi CURP. Solo el alfiler oxidado. No he vuelto a subir. Vendo mi bici por partes. No puedo escuchar el clic de una cadena sin pensar en esa tarde. Lo que vi, lo que no vi. Lo que escribió mi nombre y colgó mi bici como una advertencia. Desde entonces, cuando me preguntan por qué dejé el ciclismo, solo digo una cosa: el Ajusco no está solo. Trabajo en mantenimiento forestal en la zona del Ajusco, al sur de la Ciudad de México. Es un empleo solitario, pero bien pagado. Mi nombre es Edgar, tengo 37 años, y desde hace más de un lustro me encargo de supervisar senderos, limpiar basura, y revisar que las rutas de excursionismo estén transitables. Podría parecer un trabajo tranquilo, y lo es, pero algo cambió hace unas semanas, algo que me sigue quitando el sueño. Todo empezó un martes cualquiera, a principios de junio. Esa mañana tomé la camioneta del área, como siempre, y subí por la ruta conocida como la Brecha de los Colmillos, una vereda angosta que conecta con zonas poco visitadas del bosque. El día estaba nublado, húmedo, y el lodo me llegaba a los tobillos. Conforme avanzaba con la herramienta al hombro y una mochila ligera, me detuve en un claro para descansar. Fue ahí donde noté algo raro. Una esquina de lona negra sobresalía del suelo, a unos pasos de un encino caído. Pensé que era una bolsa de basura, algo común entre campistas irresponsables. Cuando me acerqué y empecé a cavar un poco con el azadón, me llevé la sorpresa. No era una bolsa, era una mochila escolar. Vieja, maltratada y enterrada solo parcialmente. La levanté con esfuerzo. Pesaba más de lo normal. Al abrirla encontré ropa sucia, papeles arrugados, una credencial de elector desgastada con el nombre Vanessa Ortega Reyes y un celular sin batería. Me dio una sensación rara, como si no debiera estar tocando eso. Decidí reportarlo a la oficina, pero no inmediatamente. Tenía una ruta que completar y, francamente, no pensé que fuera tan grave. A veces la gente pierde cosas o incluso abandona mochilas viejas en el monte. Pero lo extraño fue que, unos 50 metros más adelante, encontré otra mochila. Esta vez color vino, con cierres oxidados. La mitad sobresalía del suelo, y como si fuera parte de una rutina, la desenterré. Dentro, lo mismo, ropa, envoltorios de comida caducos y una credencial, esta vez a nombre de Mauricio Herrera Juárez. El patrón se repetía. Me entró un nerviosismo creciente, pero aún así seguí. En menos de 2 horas había encontrado 5 mochilas más, cada una enterrada de forma descuidada, pero no por accidente. Algunas estaban más profundas, otras apenas cubiertas por hojas secas, todas con documentos personales, mujeres y hombres, de entre 20 y 30 años. Ninguna parecía llevar más de un par de años ahí. Regresé a la base antes de terminar la jornada. No dije nada ese día. Algo me detenía, tal vez la incredulidad. Esa noche no dormí. Soñé con ramas que se movían como brazos y tierra removiéndose sola. Me levanté sudando, con la sensación de que alguien me observaba desde la ventana de mi cuarto, aunque vivo solo. Al día siguiente regresé al mismo punto con más calma. Llevé una pala grande, una linterna de mano y mi celular con cámara. Mi plan era documentarlo todo. Lo que encontré, sin embargo, me dejó en shock. Donde había estado la primera mochila, el suelo estaba completamente plano, igual que en los demás puntos, como si alguien hubiese regresado por la noche y hubiera borrado todo rastro. No había ni una hoja fuera de lugar, ni huellas, ni bolsas, ni papeles. Pensé que estaba perdiendo la cabeza, así que seguí explorando. A unos 200 metros del último punto, me topé con algo nuevo, un hoyo redondo, de 1 metro de profundidad y unos 70 centímetros de ancho. Parecía reciente. Había marcas de pala, incluso trozos de plástico enterrados aún visibles. Esa noche sí llamé a mi superior. Le conté lo esencial, pero omití los detalles más perturbadores. Me dijo que fuera al día siguiente con un oficial de seguridad de la delegación. Así lo hice.
El policía se llamaba Orozco, un tipo seco, con botas viejas y una mochila que parecía del ejército. Pasamos 3 horas revisando la zona. Nada. Orozco me miró raro, como si sospechara que estaba inventando. Me preguntó si consumía algo, si había tenido problemas familiares recientes. Lo negué todo. Insistí tanto que al final accedió a volver al día siguiente con otro agente y equipo de búsqueda. Esa noche me quedé revisando las credenciales que había tomado fotos. Busqué los nombres en redes sociales. Todos tenían perfiles congelados desde hacía más de 1 año. Algunos con mensajes tristes de familiares. Te seguimos buscando. No perdemos la esperanza. Personas desaparecidas, aparentemente sin conexión alguna. Pero todas habían estado, en algún momento, en el Ajusco. Seguí el caso como pude. A los días siguientes, Orozco dejó de responder mis mensajes. La oficina me reasignó a otra zona, pretextando que había que cubrir más terreno hacia el área de los dínamos. Pero lo raro fue que ya no dejaron entrar personal a esa vereda. Cerraron la ruta por riesgo de deslaves. Nadie más volvió a hablar del tema. Semanas después, un amigo que trabaja como paramédico me pasó un dato. Habían encontrado restos humanos cerca de donde yo trabajaba. No salió en las noticias, solo se filtró entre los que trabajamos en campo. Los restos eran antiguos, más de 5 personas, y el terreno había sido alterado con herramientas que no parecían de campesinos. Ya no estoy en el Ajusco. Pedí traslado definitivo, no por miedo, sino por algo peor: impotencia. Saber que algo pasa allá arriba, que alguien entierra mochilas y cuerpos, y que hay gente que lo sabe y lo tapa, es peor que cualquier historia de fantasmas. Lo más difícil es lidiar con la memoria. Cada vez que subo a una montaña, cada vez que escucho el crujir de las hojas bajo mis botas, no puedo evitar pensar en ellos, en los que están ahí abajo, aún sin nombre, aún sin justicia, en esas mochilas que nadie debió tocar, y que ahora, por alguna razón, siguen apareciendo, cada vez más lejos, como si el bosque mismo intentara escupir los secretos que otros quieren enterrar para siempre. Me llamo Francisco y tengo 42 años. Desde hace poco más de 3 años, todos los fines de semana subo a El Ajusco para vender elotes. No fue algo que planeara mucho. Perdí mi trabajo en una oficina contable y, mientras encontraba algo más, empecé con esto de los elotes. Al principio eran pocos clientes, pero con el tiempo, la cosa agarró vuelo. Gente que subía con sus familias, chavos con sus bicis, hasta los típicos grupos de senderismo. Todos querían un elote con chile del que pica, o uno en vaso con su buena cucharada de mayonesa y queso. Me estacionaba casi siempre en el mismo lugar, una curva amplia cerca del kilómetro 22, justo antes de llegar a los miradores. La zona era tranquila. Por las mañanas los policías pasaban a saludar, me conocían ya de vista. Las ventas iban bien, me acomodaba con mi carrito, una sombrilla roja y mi bocina pequeña tocando norteñas bajito. Pero fue hace unos 3 meses cuando noté algo raro. Primero fue un coche negro, una camioneta sin placas, vidrios completamente polarizados, estacionada unos 50 metros más adelante. No bajaba nadie, se quedaba ahí, con el motor apagado. Pensé que sería alguna pareja buscando privacidad, así que no le di importancia. Pero el siguiente sábado, otra vez, la misma camioneta, mismo lugar, sin moverse. A la tercera semana ya no fue una, sino 2 camionetas, una negra y otra blanca. Llegaban más o menos a la misma hora que yo, como a las 8:30 de la mañana, y no se movían en todo el día. Tampoco compraban nada, solo estaban ahí, como si vigilaran. Me incomodaba, pero no tenía pruebas de nada. Comenté el tema con otro vendedor de nieves que se ponía más arriba, don Ramón, un señor ya mayor. Tú véndeles si se acercan, me dijo. Pero si no compran, ni los mires. Esa gente no quiere que los veas. Empecé a fijarme más. Noté que algunos coches normales pasaban, los veían y daban vuelta en U, como si su presencia fuera una advertencia silenciosa. Un día incluso vi a unos ciclistas discutir entre ellos antes de decidir no pasar. Uno de ellos dijo algo como: no quiero broncas, vámonos por la desviación. Yo no tenía a dónde ir. Ese lugar era mi única fuente de ingresos, y aunque estaba nervioso, me decía a mí mismo que mientras no me metiera, estaría bien. Hasta que un sábado, cerca del mediodía,
Uno de los tipos por fin se bajó de una de las camionetas. Era alto, fornido, con una camiseta ajustada sin logos. Caminó hacia mí con una calma inquietante, como si ya supiera que no iba a oponer resistencia. «¿Cuánto por uno en vaso, sin mayonesa?», preguntó, sin mirarme directamente. «30», le dije, tratando de sonar normal, pero sentía la boca seca. Pagó sin chistar. Esperó a que se lo sirviera y justo cuando se estaba dando la vuelta, soltó. «Te está yendo bien, ¿no?». No supe qué responder. Asentí con la cabeza. «Mira, compa, aquí todos trabajamos, pero hay que respetar. Esta zona ya tiene dueño», dijo, dándose la vuelta. «Lo que ganas, lo compartes. O te buscas otro cerro». Y se fue. Me quedé congelado. Esa fue la primera vez que alguien me insinuaba algo así. «Zona con dueño», dijo, como si el Ajusco fuera una empresa privada. No sabía qué hacer. Pensé en irme ese mismo día, no regresar más, pero necesitaba el dinero. Tenía deudas, y además, ¿a dónde más iba a ir? Todos los lugares buenos para vender ya estaban ocupados, y sin permisos, nadie me iba a dejar instalarme en otra parte. Volví el siguiente sábado, y ahí estaban, las mismas camionetas. Esta vez me miraban. No directamente, pero yo sentía sus ojos. Vendí menos ese día, como si los clientes también sintieran la tensión en el aire. A media tarde, el mismo tipo se acercó de nuevo. «Te vi que te fue flojo hoy. Mira, te voy a dar chance. 500 por sábado, y sigues vendiendo aquí. Te vamos a cuidar. Si pasa algo, si alguien quiere robarte, nosotros te respaldamos. Pero cumples, ¿sí?». Yo no dije nada, solo asentí. «Desde el próximo fin», dijo, y se fue. Esa noche no dormí. Hablé con mi esposa. Le conté todo, y ella me rogó que no volviera. Pero no podía permitirme perder ese ingreso. Al siguiente sábado, subí con un sobre con 500 pesos. Cuando el tipo se acercó, lo entregué sin decir una palabra. Él lo guardó y me palmeó el hombro. «Así está mejor. Bienvenido al negocio». Desde entonces cada sábado pagaba. Nunca sabías cuándo iba a llegar, pero siempre pasaban por el dinero. A veces era él, otras veces era un chavito con gorra que no decía ni una palabra. Yo seguía vendiendo, pero ya no era lo mismo. Sabía que estaba trabajando en una zona controlada. Empezaron a llegar más vendedores a los alrededores, y todos hacíamos lo mismo. Pagábamos. Hace 2 semanas, algo cambió. Un coche pequeño, un Tsuru viejo, se detuvo frente a mi carrito. Bajaron 2 tipos, uno de ellos joven, con la camiseta manchada. Preguntaron por elote con chile del que no pica. Les serví rápido. Parecían nerviosos. «¿Aquí se puede vender sin pagar?», preguntó uno, mirando alrededor. No supe qué responder. Me encogí de hombros. «Ah, ya veo», dijo el otro, y se subieron al coche de nuevo. A la media hora, llegaron 3 camionetas, no 2. 3. Se bajaron como 6 hombres. Pasaron frente a mí sin mirarme, directo hacia donde estaba el Tsuru estacionado. No los vi regresar. Esa noche, las noticias locales reportaron un auto quemado en una brecha cercana a El Ajusco. No dijeron más. No dormí nada esa semana. Y aunque todo en mí gritaba que no debía volver, lo hice. Subí como cada sábado. Preparé los elotes, coloqué mi sombrilla. A las 10 de la mañana se estacionó la misma camioneta. El tipo bajó, esta vez sin sonrisa. «Gracias por tu lealtad», me dijo. «Hay quien no entiende que hay reglas. Tú sí». Y sin decir más, se fue. Sigo vendiendo ahí cada fin de semana. Cobro 30 por vaso, 20 por pieza. Pago 500 y me dejan en paz. Nunca me he metido en nada. Nunca he preguntado. Nunca he contado esto a nadie. Solo quiero trabajar. Pero cada vez que veo una nueva camioneta estacionada, siento que ya no hay retorno. El Ajusco dejó de ser solo un cerro, ahora es territorio, y yo solo soy un peón más. Me llamo Carlos y trabajo como conductor privado. No soy de los que manejan para plataformas de aplicaciones, sino que tengo un par de clientes fijos que me contratan para traslados específicos, casi siempre nocturnos. Esa noche de viernes, me tocaba llevar a una pareja de adultos mayores a su casa en Parres, después de una boda familiar en San Jerónimo. No parecía gran cosa, un viaje corto de poco más de 40 minutos atravesando el Ajusco. Nada fuera de lo normal. Salimos alrededor de las 11 de la noche. El aire era frío, como siempre a esa altura, y la bruma comenzaba a asentarse entre los árboles.
Conduje con precaución, rodeando las curvas como lo había hecho decenas de veces. Los señores se quedaron dormidos en el asiento trasero apenas pasamos el mirador. Yo ya estaba acostumbrado a esas noches de silencio, donde lo único que se escuchaba era el motor del carro y el crujido de las ramas secas que caían del monte. Fue en una de las rectas largas, justo antes de la entrada a la comunidad de Santo Tomás Ajusco, cuando vi las luces. Eran faros blancos, demasiado intensos, apuntando directo a mí. Pensé que algún conductor descuidado había dejado las altas encendidas. Reduje la velocidad, pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que los faros no se movían. Eran fijos. Al llegar a unos 15 metros, distinguí una barricada hecha con ramas, piedras y conos naranjas fluorescentes. Frente a ella, había 3 sujetos con chalecos reflejantes. Uno de ellos levantó la mano, señalándome que me detuviera. Bajé la velocidad casi hasta detenerme, pero no apagué el motor. Pensé que se trataba de una revisión comunitaria, de esas que a veces organizan los vecinos cuando hay reportes de robos o desapariciones. Bajé la ventana unos centímetros y pregunté qué pasaba. Buenas noches, jefe. Revisión de rutina, seguridad comunitaria. ¿Hacia dónde se dirige? Noté que no llevaba placa oficial ni gafete, solo el chaleco y una lámpara en la mano. Otro tipo se acercó por el costado del copiloto y alumbró hacia adentro. Los dos parecían jóvenes, quizá entre 25 y 30 años. El tercero, más atrás, se mantenía junto a una camioneta sin logotipos, con las luces encendidas. Todos vestían ropa informal. Voy a Parres, respondí con firmeza, sin abrir más la ventana. Puede orillarse tantito, es solo una revisión rápida, por seguridad de todos. Algo en su tono no me gustó. El tipo del costado dio un paso más cerca, acercando su lámpara al rostro de la señora dormida. ¿Ellos vienen con usted? No respondí de inmediato. En lugar de eso, puse la palanca en reversa muy lentamente. Sentí cómo se tensaban todos mis músculos. Jefe, tranquilo, no es nada grave, insistió el del frente, levantando ambas manos, pero ya era demasiado tarde. Desde la parte trasera de la camioneta, vi que alguien más se asomaba. No llevaba chaleco, pero sí un machete colgado del cinturón. Mi instinto reaccionó antes que mi cerebro. Solté el freno y metí reversa a fondo. Los 3 hombres comenzaron a gritarme que me detuviera, que era por seguridad, que estaba actuando sospechosamente. No me importó. Recorrí en reversa casi 30 metros hasta que encontré un punto amplio donde pude maniobrar. En el retrovisor, vi que los tipos corrían hacia su camioneta. No esperé a ver si arrancaban. Giré el volante, di la vuelta como pude y aceleré en dirección contraria. Sabía que más adelante habría una desviación hacia Picacho, una ruta más larga pero segura. Solo tenía que alcanzarla. El corazón me latía tan fuerte que podía oírlo por encima del motor. Los señores despertaron con el movimiento brusco. ¿Qué pasa, joven? ¿Nos vamos a desviar? Un retén, señora. Vamos a tomar otra ruta, dije, tratando de sonar calmado. ¿Retén? ¿De la policía? No, respondí. En mi mente ya estaba calculando cuántos minutos me tomaría llegar a Picacho. Miraba los espejos cada pocos segundos. No veía luces detrás, pero no podía confiarme. Pasamos unos 15 minutos avanzando por un camino más estrecho, bordeado de árboles altos y sin señal en el teléfono. Finalmente, llegamos a un cruce que reconocí. Estaba cerca de San Miguel Ajusco. Podría conectar de nuevo a Parres desde el lado norte. Respiré un poco más tranquilo. Pero justo cuando pensaba que lo peor había pasado, vi algo que me heló. En una curva cerrada, otra camioneta bloqueaba parcialmente el camino. Esta sí tenía estrobos rojos y azules parpadeando en el techo, pero no tenía emblemas oficiales. Tampoco placas. Había al menos 5 hombres allí, uno con una escopeta recargada en el hombro. El conductor de la camioneta alzó la mano, igual que el primero. Esta vez no iba a detenerme. No había vuelta atrás. Giré el volante con fuerza y metí segunda. Pasé junto a la camioneta, apenas librando el costado sin tocarla. Escuché gritos detrás. Uno de los tipos intentó correr hacia mí, pero ya iba demasiado rápido. Tomé una curva cerrada y seguí por una brecha que conocía de otro encargo, una vereda de terracería que atraviesa un campo de cultivo y termina en la carretera libre de Cuernavaca. Conducí durante otros 30 minutos sin parar.
No me detuve hasta que vi los primeros postes de luz de Parres. Dejé a la pareja en su casa, sin contarles nada más. Solo les dije que tuve que desviar por precaución. Me pagaron con billetes arrugados, con manos temblorosas. Esa noche no regresé a casa. Dormí en el carro, estacionado frente a una tienda con cámaras. Al día siguiente, fui al Ministerio Público de Tlalpan. Quise denunciar lo que vi, pero el agente me miró con expresión vacía. Tomó nota en una hoja sin membrete y no me pidió ni mi credencial. Eso pasa mucho por allá arriba, dijo, como si hablara del clima. Desde esa noche, no acepto traslados nocturnos por el Ajusco, no importa cuánto paguen, porque esos hombres no eran comunitarios, no eran policías, y lo que buscaban no era protección vecinal, era otra cosa, algo que no quieren que veas, algo que ocurre en la oscuridad cuando nadie más está mirando. Nunca fui muy fanática de acampar, soy más de ciudad, de cemento, de ruido. Pero cuando Andrea me propuso pasar una noche en el Ajusco, no pude decirle que no. Llevábamos tiempo sin vernos, y después de tantas semanas de estrés en la oficina, la idea de desconectarnos de todo sonaba como justo lo que necesitábamos. Además, ella ya había ido varias veces. No pasa nada, me dijo. Es tranquilo, seguro, y si vamos entre semana, no hay nadie. Mejor. Llegamos un jueves por la tarde. El sol todavía brillaba entre las nubes y el camino de terracería estaba seco, aunque lleno de piedras y ramas. Andrea conocía un sitio un poco más alejado del Parque Ejidal, donde según ella no llegaba casi nadie. Para que no haya ruido, insistió. A mí, sinceramente, me preocupaba más no tener señal que los ruidos. Montamos la tienda en una pequeña planicie rodeada de árboles altos. Se escuchaban los pájaros, y el aire olía a tierra húmeda. Parecía un buen lugar. No vimos a nadie en todo el trayecto desde la última fonda donde compramos quesadillas. De hecho, lo único que vimos fue una vieja camioneta gris estacionada entre los árboles, más abajo del sendero. Andrea pensó que era de algún leñador. Yo no estaba tan segura. Esa noche hicimos una fogata pequeña. Nos tomamos un par de cervezas y cenamos papas de bolsa y sándwiches de atún. El frío empezó a calar temprano, y para cuando apagamos el fuego y nos metimos a la tienda, ya no se escuchaban ni los grillos, solo el viento entre los árboles. Recuerdo haber dormido profundamente. Me despertó Andrea, tocándome el hombro con una insistencia que se sintió urgente. «Güey», me susurró, «¿dejaste abierta la tienda?» La pregunta me sacó de golpe del sueño. Me incorporé de inmediato. No entendí qué estaba pasando hasta que vi la abertura. El cierre estaba roto a propósito, como si lo hubieran cortado con algo filoso, un hueco irregular a un lado, por donde fácilmente podría haber entrado una persona. Me levanté con el corazón martillándome el pecho. Lo primero que hice fue revisar nuestras mochilas, vacías, las dos. Ni celulares, ni carteras, ni las llaves del coche. Solo quedaban las cobijas revueltas y una lámpara apagada tirada en un rincón. Andrea buscaba su chamarra, pero tampoco estaba. «¿Qué pedo?», susurró, cada vez más nerviosa. «¿Qué hacemos?». Lo primero que pensamos fue que alguien nos había robado mientras dormíamos. Pero lo que no entendíamos era por qué alguien se tomaría la molestia de romper la tienda y dejar todo tan cuidadosamente desordenado. No había huellas visibles, no escuchamos nada en la noche. Entonces Andrea vio la cámara. Estaba justo al borde de la tienda, medio enterrada en la tierra, como si la hubieran dejado caer ahí a propósito. Era una cámara vieja, de esas digitales pequeñas que ya nadie usa. No era nuestra, nunca la habíamos visto. La tomé con cuidado, encendida, sin contraseña, solo una carpeta con fotos. Había 6. Las primeras 2 eran de nosotras, tomadas a la distancia. En una salíamos bajando del coche, en otra, acomodando la tienda. La tercera era de la fogata encendida. Las siguientes eran diferentes. En la cuarta, estábamos dormidas. Yo podía ver mi cara aplastada contra la almohada inflable y el cabello de Andrea asomándose por la cobija. Era de noche. La luz venía de una linterna. La quinta era aún más clara. Alguien nos había tomado la foto desde dentro de la tienda. Desde adentro. Estábamos dormidas. La linterna apuntaba directamente a mi rostro. Yo no me movía. La última foto fue la que nos paralizó.
Era una imagen borrosa, como si el fotógrafo se hubiera movido mientras disparaba, pero se alcanzaba a distinguir claramente la sombra de una persona agachada junto a Andrea, tan cerca que podía haberle tocado el rostro. Andrea empezó a llorar. Yo me quedé inmóvil, sin saber qué hacer. No podíamos llamar a nadie, no teníamos señal, ni forma de salir. El coche estaba a más de 500 metros, y las llaves se habían ido junto con todo lo demás. Tomamos lo poco que quedaba y empezamos a bajar por el sendero, aún con la oscuridad encima. La luna era la única guía, y cada crujido de rama nos hacía pensar que alguien venía detrás. No hablamos, solo caminamos. No sabíamos si seguir hacia la carretera o buscar ayuda en alguna de las cabañas. Llegamos al coche casi al amanecer. La puerta del conductor estaba abierta, la guantera vacía. En el asiento trasero, un solo objeto, una navaja. No había sangre, no había huellas, solo la navaja. Andrea no quiso tocarla, yo tampoco. Ese día caminamos hasta la carretera y logramos que una patrulla nos ayudara. No encontraron a nadie en el bosque. La policía tomó la cámara y nos hicieron preguntas, pero nunca nos dijeron nada. Dicen que allá en el Ajusco pasan muchas cosas, que hay zonas que ni los guardabosques recorren de noche. Desde entonces no volví a acampar. Andrea tampoco, pero a veces, cuando estoy por dormirme, recuerdo esa foto, esa figura agachada junto a nosotras. Y me pregunto cuánto tiempo estuvo ahí, viéndonos dormir, antes de decidir no hacer nada, o antes de decidir esperar otra oportunidad.